Bendiciones, saludos cordiales. Bienvenidos nuevamente a la materia de Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, la clase número 11. Ya iniciando la tercera unidad de la materia, estaremos hablando sobre los testigos de Judea o en Judea y Samaria. Vamos a comenzar con este tema llamado el ministerio de Esteban. A continuación, vamos a estar hablando acerca de lo que está sucediendo en Hechos capítulo 6, donde podemos ver la elección de los 7 diáconos y más adelante el arresto de Esteban. Haciendo un contexto, es importante mencionar que la intención de Satanás es derrotar y destruir aquello que Dios levanta. En este sentido, la iglesia no es la excepción. Vemos que Satanás obra en este sentido en tres aspectos por lo menos. En primer lugar tenemos la persecución. Recordemos que el motivo y los actores principales de la persecución no eran seguidores de Jesús, no eran creyentes. Creo que esto resulta obvio decirlo, pero es importante mencionar que quien no está con Cristo, pues está en contra de él. En este sentido, Satanás utiliza distintas herramientas para la persecución. Además, debemos hacer notar de que Dios también utiliza la persecución para expandir el Evangelio. Como segundo aspecto, podemos notar que Satanás es un engañador. En este sentido, utiliza la seducción como una herramienta. Por ejemplo, podemos ver que él sedujo a Ananías y a Zafira para que fueran envidiosos y codiciosos. Y en tercer lugar, podemos notar también que Satanás usa la división y el conflicto para pretender derrotar a la iglesia. En este sentido, vemos que en el capítulo 6 de Hechos se suscita un conflicto y donde justamente se tiene la elección de los 7 diáconos. Vamos a ver el problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto lo vemos en Hechos 6.1. Se está planteando un problema. Este problema es el creciente número de discípulos. Y claro, resulta obvio pensar de que ya la iglesia tenía bastantes integrantes, mucha gente, era creciente el número de integrantes de la iglesia, por lo tanto, podemos notar que pudo haber una desatención. Sin embargo, esto viene a ser un problema y vamos a notar a continuación dos puntos de vista. En primera instancia vemos la postura o la conducta y cómo enfrentaron los apóstoles el problema. Vemos que examinaron el problema, no le dieron la espalda al problema, ellos lo asumieron y buscaron una solución. Los apóstoles no atacaron a los que se quejaban. Resulta bastante fácil atacar y asumir posiciones en un conflicto, pero los apóstoles, quienes habían sido llenos del Espíritu Santo, no atacaron a los que se quejaban, ya que también los que se quejaban pudieron haber sido integrantes de la iglesia o futuros integrantes. Vemos entonces que los apóstoles ejercen un liderazgo. Los líderes de éxito separan los problemas de las personas. Es común notar que cuando existe un conflicto o un problema se ataca también a las personas. En este sentido, los apóstoles toman una posición exitosa donde separan los problemas de las personas. Otro aspecto importante que tomaron los apóstoles es que reconocen que Dios ama aún a aquellos que son menos espirituales de lo que deberían ser. Recordemos que puede haber gente y pudo haber gente, y seguramente fue así en la iglesia primitiva, que no tenía mucho crecimiento espiritual. Por lo tanto, era tal vez muy fácil murmurar o atacar
a los apóstoles o a quienes estaban a cargo de la iglesia. En este sentido, vemos que los que son más crecidos espiritualmente también reconocen a los que son menos crecidos como hijos de Dios y como parte de la iglesia. Los apóstoles estaban abiertos a los cambios. La elección de los 7 diáconos marca cambios en la iglesia primitiva y los apóstoles asumen estos cambios tomando una postura correcta, asumiendo el problema y abriéndose a los cambios necesarios para que la iglesia pueda marchar. Y como último aspecto vemos que los apóstoles permitieron que la gente ayudara en las decisiones que había que tomar. También los apóstoles permiten que la gente participe, permiten que la gente pueda nutrir con ideas para la solución del problema. Como un aspecto contrario, podemos notar los errores de los miembros de la sinagoga en cuanto al problema. Vemos en Hechos 6, 8 al 9. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vemos entonces una actitud contraria de los miembros de la sinagoga, contraria a la actitud de los apóstoles. Ellos se negaron a someterse a la sabiduría y al espíritu. No hicieron caso al mensaje e ignoraron al mensajero. Aquellos enemigos querían hacer parecer a Esteban como un hombre muy malo. Entonces comienzan a tomarlo de una manera personal y en una actitud contraria se van contra la persona y no contra el problema. Hechos 6:14 nos dice, se oponían al cambio como si fuera lepra. Lo peor para ellos era pensar que Jesús quería cambiar las costumbres. Esto es algo que también nos debe hacer reflexionar como iglesia hoy en día, ya que hay muchas costumbres que seguramente tenemos dentro de las iglesias, y estas costumbres deben ser siempre filtradas en la palabra de Dios, y claro, deben haber cambios, cambios que son necesarios de acuerdo a un contexto social, cultural, geográfico y muchos otros aspectos más. La mayoría de la gente rechazan los cambios y están en contra de los que traen. Lamentablemente, los miembros de la sinagoga eran bastante religiosos y ellos rechazaban los cambios y aún estaban en contra, en este caso, de Esteban. Y por otro lado, usaron la fuerza y la autoridad para callar la verdad. Esto lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 12. Al respecto, es importante considerar algunos puntos. A todos les llegan los conflictos. Todas las iglesias en este momento, en la actualidad, seguramente tienen conflictos. La gente puede discrepar en muchos aspectos. Por ejemplo, la música, eh, aspectos aún visuales, tecnológicos dentro de la iglesia. En este sentido, va a ser importante la posición y cómo reaccionan los líderes de las iglesias. Es una habilidad reaccionar correctamente ante los problemas. Los problemas pueden ser tomados también como oportunidades para poder encontrar soluciones y mejoras y avances para la iglesia. No se pusieron a la defensiva, no atacaron a los que no estaban de acuerdo con ellos, estaban abiertos a los cambios y permitieron que otros ayudaran a tomar decisiones. Esta es una posición y una actitud positiva de los apóstoles ante la problemática del creciente número de creyentes. En contraste, los miembros de la sinagoga cometieron errores. Ellos se negaron a someterse a la sabiduría y al espíritu, ignoraron las ideas y atacaron al predicador.
se resistieron a todo cambio y usaron la fuerza para silenciar la verdad. En este sentido, vemos dos posiciones, dos ejemplos, uno correcto y el otro incorrecto, ante un mismo conflicto. Los conflictos son cosas que también sucedieron en la iglesia primitiva. Al igual que hoy, la iglesia debe asumir los conflictos, resolver los problemas de una manera guiada por el Espíritu Santo, con la sabiduría que viene de Dios y claro, con la referencia bíblica que podemos contar hoy en día. Agradezco su atención, bendiciones y muchas gracias.